forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Qué dirá esos hombres tan desesperados? ¿Qué dirá sus matrimonios acabados? O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, de valor. Muchas gracias. Sí, buenos días, hermanos. Dios les bendiga, es un privilegio volver a estar aquí con ustedes, un poquito mal de la garganta, pero pues con todo el ánimo del mundo. Gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente compartiendo con ustedes un poquito de lo mucho que Él nos da, y pues es una mínima parte lo que podemos nosotros hacer para poder compartir perdón. Para poder compartir todo esto que Dios nos permite tener. Gracias, hermanos, porque gracias a todo el público porque están sintonizando este tiempo, este momento. Gracias a Dios, y vamos a compartir un poquito sobre los niños. Ya saben que es el tema que a mí me apasiona, el compartir de los niños, y pues vamos a ver algunos versículos en los que Dios nos habla de ellos. Y dice en Mateo 19:14, dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, de los cielos. Muchas veces cuando vamos a las iglesias vemos que los niños siempre están con los papás en lugar de estar en la escuela dominical o en su clase específica, y pues es una forma de que los padres impidan a los niños llegar al reino de Dios, de los cielos, porque no es el culto general el adecuado, no porque esté mal, sino porque es para personas que
que tienen que poner más atención y los niños necesitan más interacción. Entonces, cuando nosotros impedimos que los niños vayan a sus clasecitas, les estamos estorbando y no los estamos dejando que vayan y conozcan del reino de Dios, de los cielos. También nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto lo dice en Proverbios 22:6. ¿Qué estamos haciendo nosotros para instruir a nuestros hijos o como padres? ¿Qué estamos haciendo para dejarlos que ellos aprendan de las cosas de Dios? ¿Los llevamos a la iglesia el domingo y nada más? ¿O en casa tenemos nuestro devocional diario para que todos los días ellos vean que tenemos comunión con Dios? Necesitamos hacerlo todos los días, hermanos. Necesitamos hacerlo cada vez que haya la oportunidad. Cada momento es propicio para poder acercar a los niños a las cosas de Dios. Y en Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina e instrucción del Señor. No se trata de que nosotros digamos, para no traumarlo, para no lastimarlo, para no herirlo, pues no le llamamos la atención porque pues se va a traumar. Entonces el Señor nos dice, y el Señor no se equivoca, en disciplina e instrucción del Señor. Entonces los niños necesitan disciplina. No necesitan que les demos todo, necesitan que nosotros les guiemos, les enseñemos que hay cosas que se pueden y no se pueden hacer y que hay momentos para cada una de las situaciones que quieran ellos tener. Y si en todo momento nosotros les estamos permitiendo que hagan lo que quieran, pues no le estamos dando disciplina en el Señor. En otra parte dice, les digo, tú como padre, tú como maestro, piensa que la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino la que se hace de corazón a corazón. Entonces nosotros con todo el amor del mundo tenemos que enseñar y disciplinar a nuestros hijos. Y también como maestros tenemos que enseñar y disciplinar a nuestros alumnos. No solamente es labor del padre, la educación primordial es la del hogar. Y si un niño no es educado en el hogar, no esperen que se lo eduque un maestro. No esperen que los maestros hagan la labor que a ustedes les corresponde. Nosotros tenemos que estar pensando que la responsabilidad real es de nosotros como padres. Pero también como maestros tenemos esa responsabilidad y a veces suplimos mucho de lo que no hacen los padres en casa. Aquí nos dice también que un padre y un maestro enseña, ama, instruye, valora, anima, guía e inspira. ¿Somos todo esto para nuestros hijos? ¿Somos todo esto para nuestros alumnos? ¿Realmente les enseñamos, les amamos, le instruimos, le valoramos, le animamos, le guiamos y le inspiramos? A mí me ha dado mucho gusto ir a algunas escuelas y encontrarme con personas que fueron maestros que fueron mis alumnas, mujeres sobre todo, que fueron mis alumnas, y realmente me da un gozo, porque me dicen que es porque ellas son maestras, porque yo fui su maestra, y digo, Dios mío, qué responsabilidad tan grande, porque eso me obliga a no fallar, a pesar de que ya estoy jubilada, a pesar de que estoy, pues ya pasé los años reglamentarios para ser maestra, pero sigo siéndolo en el consultorio, sigo siendo guía, sigo siendo instrumento del Señor para los niños, para los padres. Y pues me da mucha tristeza cuando muchos padres llegan al consultorio y les digo, ¿está usted equivocado en lo que está haciendo con su hijo? Y no quieren corregirlo, al contrario, no vuelven a ir, pero pues necesitan ellos entender que sus hijos necesitan ese amor, esa disciplina, esa inspiración, necesitan ese líder que deben de tener en casa. Y qué mejor líder que el padre, qué mejor líder que la madre. No podemos dejar la crianza de nuestros hijos a las personas de servicio. No podemos hacer que otras personas hagan nuestra responsabilidad. Necesitamos tomarla nosotros, aunque tengamos que trabajar y aunque tengamos que irnos todo el día a nuestras labores laborales, pero regresando somos los líderes, somos en esos tiempos que tenemos para nuestros hijos, somos los que inspiramos, somos los que amamos, guiamos y animamos, y somos los que enseñamos y somos los que valoramos a nuestros hijos y a nuestros alumnos también.
En cuanto a los seres humanos, enseñemos a los hijos o alumnos que no se trata de tener derecho a ser iguales, sino a tener igual derecho a ser diferentes. Cada uno de nuestros hijos es diferente. No podemos decirle a nuestros hijos que yo a todos los amo por igual. No podemos amarlos por igual porque cada uno es individual y cada uno tiene sus necesidades específicas. Cada hijo necesita el amor total de su padre y de su madre. Entonces, si nosotros decimos te amamos por igual y no puede ser verdad. No puede ser verdad esto porque cada uno de nuestros hijos tiene su individualidad y así lo tenemos que amar de manera individual, a cada uno al 100%. El amor de los padres no se puede dividir, se multiplica y a cada uno podemos darle su 100%. Si enseñamos a los niños a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Ahorita la palabrita inclusión está de moda o ha estado de moda hasta que terminó el sexenio y todavía mientras se cambia la ley del magisterio, ¿verdad? Pero mientras esté, vamos a seguir hablando de inclusión. Y esa es una palabra que a mí me molesta mucho, porque no, inclusión es como que queremos embotellar ahí al chamaquito, que tenga o no discapacidad, pero lo queremos meter a fuerza cuando cada uno necesita su atención específica, sea que tenga discapacidad, sea que no la tenga, cada uno es un ser humano diferente y a cada uno le tenemos que dar, inclusive en la ley de la educación hace algunos años, no en la actual, bueno, en la actual también lo debe de decir, pero dice que a cada niño conforme a su forma de aprendizaje se le debe de enseñar. Imagínense, tenemos mínimo 30 en cada grupo, imagínense, tenemos que tener 30 formas diferentes de enseñar. No tenemos que enseñar de una forma igual para todos. Sí se da el conocimiento en general, pero de manera particular se le debe de explicar a cada niño de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus formas de aprendizaje, así como nos dice la ley de educación. Tenemos que darle a cada uno su tiempo, a cada uno. Yo sé que es difícil como maestro, yo pasé tantos años siendo maestra que sé lo difícil que es, sé las veces que, sobre todo cuando se me hizo tan difícil cuando empecé a trabajar en educación especial y eran niños con diferentes discapacidades en un grupo, porque eran grupos integrados, y era bien difícil. Había momentos en que yo me salía del salón a llorar en el baño porque yo decía que no puedo hacerlo, no sé qué hacer, no puedo con estos niños, ¿qué voy a hacer con ellos? Y pues era una gran responsabilidad. Entonces lo que hacía yo es que cada vez que había un curso de algo yo me iba y me preparaba para poder atender a estas criaturas. Y cada vez fue siendo un poquito más fácil, no fácil, porque cada niño es un reto y cada situación es diferente. Entonces, sí era difícil, era bien difícil estar atendiendo a estas criaturitas, pero realmente era un privilegio poder compartir con ellos, poder ver que lo que era tan difícil en un salón escolar, en ese grupo integrado, para ellos podía ser la diferencia, podía hacerse esa lucecita que ellos necesitaban para poder aprender. Y pues realmente era un verdadero privilegio ver que cuando yo decía, llegaba mi directora y le decía, maestra, no aprenden, no sé qué hacer, no puedo hacerlo, no sé cómo hacerle, y ella empezaba a evaluarlos y los canijos niños empezaban a contestar, y yo decía, es que la traen contra mí, conmigo dicen que no pueden y no lo hacen. Y entonces, cuando usted viene y los evalúa, quiere decir que sí aprendieron y sí se pudo. Entonces, era tan emocionante verlos que realmente sí podían aprender, sí podían hacerlo y lo demostraban cuando había que evaluarlos con una persona superior que llegaba a hacer la evaluación del trabajo que yo había hecho. Y digo, gracias a Dios porque me utilizó, gracias a Dios porque me sigue usando y gracias a Dios por esos niños que llegan a mis manos y que pueden ser transformados. Gracias a Dios por esos padres que se dejan ayudar y gracias a Dios por cada una de estas personas que se acercan para poderles dar un rayito de esperanza y de luz. Dice también, la educación es un acto de amor, por tanto un acto de valor. Recordemos que la educación se da en casa con los padres, los encargados de educar a los pequeños desde el momento de nacer.
No podemos esperar a que sean mayores o que nosotros decidamos que ya pueden entender. Un niño entiende desde que está en formación en el vientre materno. Nosotros decimos, no, es que está tan pequeñito que no comprende. Los niños comprenden exactamente todos porque han estado escuchando la voz de la madre, la voz del padre desde que están en el vientre, y ellos saben en el vientre cuando están enojados papá y mamá, cuando están en un momento de ternura, de amor, de convivencia, y cuando están demostrándose ese amor que tienen por la criaturita que viene en camino. Entonces los niños comprenden. Se ha demostrado que cuando una madre dice voy a deshacerme de esta criatura, o de este producto, o de este embarazo no deseado, los niños se retraen en el útero, se hacen hacia atrás del útero, como queriéndose defender, como queriéndose esconder. Eso se ha visto en muchos estudios donde les hacen a los niños, a las madres se me fue la palabra, que les ven al bebé dentro del vientre materno. Entonces ahí se ha demostrado que los bebés sienten ese rechazo de la madre, y cómo la madre le está diciendo al doctor, quiero quitarlo de mi vida, quiero eliminar este problema. Entonces el bebé se hace hacia atrás, se enconcha, se enrosca un poquito más, y después la madre, tal vez en algunos casos, cuando ven a ese bebé que está retrayéndose, como que nace el instinto materno, y es cuando la madre decide tenerlo. Entonces esos niños muchas veces nacen inseguros, nacen con muchos problemas de conducta o de depresión, porque fueron bebés no deseados. Entonces nosotros, si somos capaces de tener una relación y estamos conscientes de que esa relación puede tener consecuencias y puede traer una vida al mundo, pues entonces asumamos esa responsabilidad y démosle a la criatura todo el amor que necesita. Necesitamos de verdad amar y valorar a nuestras criaturas, y eso es una forma de amarlos y valorarlos, sabiendo que si ya vienen en camino, tenemos que aceptarlos y tenemos que recibirlos con ese amor que ellos necesitan, y tenemos que demostrarle a los niños que sabemos que ellos están sintiendo. Y una vez que ya nacieron, tenemos que enseñarles disciplina también. Se dice que los primeros meses se tiene que dar el pecho a libre demanda, es verdad, pero una vez que ya el niño empezó a crecer un poquito, entonces tenemos que darles disciplina para horarios de comida, y tiene que entender el bebé en ciertos momentos que a lo mejor cuando ya empiece a sentarse en su sillita de comer, ya se le pueda sentar en la mesa con los padres y comer todos juntos, y que ellos vean que hay un horario para comer donde papá y mamá comparten, que hay un horario para cada una de las actividades que realizamos en la vida, y cada cosa debe de tener un horario para que el niño haga esa disciplina en su mente y pueda él ir formándose en su desarrollo. Porque a veces decimos, al bebé le damos antes, y ahí andamos persiguiendo al bebé por todo el cuarto, por toda la casa, con el plato en la mano, y eso es perjudicar a la criatura. Si no lo enseñamos que tiene que sentarse frente a una mesa y estar comiendo en familia, en convivencia, donde todos platican, donde todos, aunque sea que él haga ruidos, pero que esté ahí, entonces, y aunque se le esté dando de comer su comidita con la cuchara o con la mamá atendiendo al bebé y atendiendo su comida, pero tiene que estar en la mesa. Y no puede ser que se le deje que vaya y corra por toda la casa y nosotros persiguiéndolo con el plato y la cuchara atrás. Necesitamos darles disciplina, y los niños entienden, los niños sí comprenden todo. Si no, dense cuenta, cuando ustedes discuten con los padres, entre padres, ¿qué hacen los niños, los bebés? Lloran porque se angustian. Entonces sí entienden, sí saben lo que está pasando, y entonces sí pueden entender una instrucción, sí pueden entender que hay reglas de conducta en casa. Cada niño es especial. Los niños son como mariposas en el viento. Algunos pueden volar más alto que otros, pero cada uno vuela de la mejor manera que puede.
¿Por qué entonces compararlos unos con otros? Porque decimos, tú no eres igual que tu amiguito que saca 10, tú no estás en el cuadro de honor como tu amiguito, él está haciendo todo su mayor esfuerzo, ¿y qué tanto le está usted ayudando para que se haga ese gane que usted quiere que el niño tenga? Necesitamos sembrar la semilla nosotros, no esperar que la semilla la traiga el pajarito o el aire y se siembre en la cabecita del niño. No, aquí es el trabajo de los padres. Si un niño ya está en edad de ir al preescolar o a cualquier escuela, en los primeros años los padres tienen que sentarse tranquilamente con él y viendo de manera de juego que haga sus tareas. De manera de juego, porque si lo hacen como un reglamento estricto, los niños van a tomarlo como algo terrible, impositivo y que no es grato. Entonces, si ustedes hacen la tarea jugando con la criatura, van a ver que ellos se van a esforzar por hacerla mejor. Y solitos van a aprender que esa tarea se tiene que hacer a una hora determinada y tienen que tenerla lista para el día de mañana, que es la siguiente clase. Entonces, poco a poco se les va enseñando esta disciplina, pero es trabajo de padres, es trabajo de casa. No es de que a la maestra le digan, es que el niño no quiso traer el cuaderno. Así me llegan al consultorio, fíjense, los niños de 3, 4 años, les digo, ¿y tu libretita para tu tarea, mi amor? Dice, ay, mi mamá la trae. Voy y le digo a la mamá, ¿y la libretita de la tarea, señora? Ah, no la trajo, es responsabilidad de él. Él sabe que viene a terapia, tiene que traer su libreta. Le digo, no está en edad todavía de estar consciente de traer su libreta. Si usted hace el hábito de decirle todos los días tu libretita, en un tiempito el niño va a entender que su libretita tiene que ir a la escuelita, como así me dicen, o a la terapia. Entonces, los niños van haciendo hábitos de acuerdo a cómo se los muestran los padres. Si no se les enseña, los padres no se lo enseñan, no pida usted que el niño tenga responsabilidad porque usted no se la ha enseñado. Entonces, los niños no tienen por qué estar pendientes de su libreta cuando todavía están muy pequeñitos. Y me han llegado padres y madres que no permiten que los niños tengan esa responsabilidad y no se lo permiten. ¿Por qué? Porque la mamá está haciendo mochilas, haciendo esto, haciendo lo otro, cuando no debería ser. Es terminando tarea, guardas tus cuadernos en la mochila, mete todo lo que necesitas para mañana y ese es el momento de preparar la mochila, cuando terminamos de hacer la tarea. No dejar la tarea ahí guardada y quítalo el cuaderno de la mesa porque ya vamos a la siguiente comida y ya no tiene que estar el cuaderno, pero no dicen guárdalo en tu mochila. Entonces el niño pues lo pone en otro lado o la misma mamá lo pone en otro lado y al día siguiente llegan a la escuela o llegan a la terapia y sin la libretita o sin el cuaderno de tareas que debería de llevar. Y el niño dice, sí hice la tarea, pero mi mamá no me puso el cuaderno en la mochila. Entonces, ¿a qué le estamos enseñando al niño? A que la mamá es la responsable de hacer mochilas. No, es decirle al niño, a ver, trae tu mochila, vamos a guardar tus útiles, vamos a hacer las cosas como deben de ser y en orden. Y entonces el niño va agarrando ese orden y se va haciendo y entonces el niño no lo va a olvidar después de un tiempo. Tenemos que entender, cada uno es diferente. Algunos solitos guardan su cuaderno y en su mochila porque viene de ellos, pero otros hay que enseñarles, hay que darles las pautas y hay que ponerles esa disciplina. Cada uno es especial, cada niño es totalmente especial, entonces vamos a tratarlo como ese ser especial que es cada uno. Muchas veces dicen las mamás, es que son 2, 3 niños y con todos tengo que hacer tareas. Con todos tienen que hacer tareas porque tuvo 3 y para cada uno de ellos tuvo su momento para crearlos y tiene su momento para criarlos. Entonces necesita cada uno su tiempo, ¿sí? Pues las que tuvieron trillizos, pues sí fue en un solo empaque, pero cuando son y aún así cada uno nació en su momento específico. No podemos hacer que los niños hagan responsabilidades solos. Y cuando son cuates o trillizos, sí es un show, pero se puede hacer. Lo han logrado hacer muchas madres. Y conozco muchas que tienen sus hijos que son excepcionales porque las madres hicieron su trabajo. Los padres en general, los dos, porque no solo se trata del trabajo de mamá. Los dos papás tienen responsabilidad y al ver los niños que los dos papás tienen responsabilidad, los hijos agarran el caminito
y tienen a los padres como líderes. Cada uno es hermoso y es único, entonces así tratémoslos, como un ser hermoso y único. Son hijos, son nuestros hijos, entonces son hermosos. Cada mamá tiene el hijo más hermoso del mundo y cada hijo tiene la mamá más hermosa del mundo, y ese es el suyo, y ese es el de cada una. Entonces, y es único, ninguna mamá se equivoca con su hijo en ningún lugar, ¿sí? Tendría que ser muy distraída para decir no sé cuál es mi hijo, y no conozco ninguna, aunque tenga discapacidad, que diga no sé cuál es mi hijo, todavía no la conozco. Entonces, sí, los hijos van a hacer lo que los padres les enseñen y lo que los maestros también. Algunos pequeños pueden manifestar señales que nos alertan de alguna necesidad especial, y en esta ocasión les voy a comentar de las señales de la dislexia. Algunos niños, algunos maestros, cuando están en preescolar, les empiezan a decir a las mamás, el niño presenta dislexia porque escribe las letras al revés. Ahí no es dislexia, ahí es proceso de adquisición de lectoescritura. Entonces, cuando los niños están en preescolar es normal que escriban las letras al revés. Todavía no están consolidados su aprendizaje y entonces pueden hacer la E como 3 o el 3 como E, o pueden escribir la M como W, etcétera, o la P como la Q y la D como la B. Entonces, no es dislexia. En el preescolar no se puede hablar de dislexia. Vamos a empezar a pensar que hay una dislexia, pero esto lo tiene que determinar un neurólogo. Los maestros dan alertas, pero no pueden dar diagnósticos. Entonces podemos decir que la dislexia se puede empezar a detectar a partir de los 6 años. Y entre 6 y 7 años tenemos los siguientes indicadores. El niño presenta un retraso de lenguaje significativo. Confunde las palabras, tiene dificultad expresiva, tiene dificultad para identificar las letras, pero fíjense, de 6 a 7 años, cuando ya están en primaria, no antes, ¿sí? Antes puede tener algunos distractores, puede tener problema de lenguaje desde pequeñito, puede no haber iniciado lenguaje a los 3 años y eso es un problema de lenguaje severo que tenemos que atender. Entonces, cuando un niño tiene 2 años y medio y no dice más de 5 palabras, tiene un rezago de lenguaje. Ya lo he dicho en otras ocasiones, los niños al año tienen que hablar entre 10 y 20 palabras. A los 2 años sube muchísimo su número de palabras. Deben de hablar a los 2 años, deben de decir entre 50 y 200 palabras, no bien dichas. No es que tengan buena pronunciación en su proceso de adquisición del lenguaje, con sus errores, con sus malas pronunciaciones, pero ya deben de empezar de estar diciendo una gran cantidad de palabras para comunicarse, ya con sentido. Y entre los 2 y 3 años es cuando más sube la cantidad de lenguaje. Es un proceso increíble de adquisición de lenguaje. Ahí deben de hablar entre 300 y 3000 palabras, fíjense. Y tienen que hablar frases, y tienen que hacer oraciones, y tienen que contar historias, aunque también puede ser mal pronunciadas. Eso puede estar dentro de el proceso de adquisición del lenguaje. Pero si el niño no tiene una evolución en su lenguaje de manera significativa, hay que llevarlo lo más pronto posible para que se le atienda y ayudarlo para que él adquiera su lenguaje correctamente. Entonces, necesitan ustedes estar alertas en qué tanto habla su hijo. Si en 2 años no dice más de 20 palabras, está presentando problemas de lenguaje. Y ya tiene 1 año de retraso, o sea, de lenguaje, ¿eh? No es lo mismo retraso intelectual a retraso de lenguaje, porque si en 1 año el niño ya debe hablar hasta 200 palabras y no las habla, entonces hay un retraso de lenguaje, ¿sí? El niño debe de estar balbuceando desde los 2 meses de edad, todo su primer año, debe de estar balbuceando y aumentar su balbuceo cada vez hasta llegar a decir palabras con intención. ¿Sí? No bien dichas, con intención. ¿Sí? El papá, el mamá, la leche, el agua,
el comer ya lo deben de estar diciendo al año. Entonces, si no las dicen, pues entonces tenemos ahí un problemita. El niño a los 6, 7 años tiene dificultad para identificar las letras. Tiene dificultad para identificar los sonidos asociados a las letras, ¿sí? Cuando el niño dice, en lugar de decir carro, dice calo, y lo dice, a veces pronuncian al revés las palabras, entonces está teniendo un problema de lenguaje que nos está manifestando una probable dislexia, ¿sí? Los niños pueden leer también en forma de espejo, o sea, si escriben al revés, lo ponen en el espejo y se lee correctamente, pero ahí está presentando un problema, y esto es a nivel neurológico, por eso no lo puede detectar, no lo puede diagnosticar una maestra ni una psicóloga, tiene que ser un neurólogo, pero los maestros y los psicólogos detectan que hay estas situaciones, estas alertas, y entonces se le avisa a los padres para que vayan y busquen un neurólogo, un neuropediatra, tiene que ser neuropediatra para que pueda determinar si hay una dislexia. También el niño tiene dificultad para seguir instrucciones y aprender rutinas. Por ejemplo, si le dicen, vas y trae las chanclas de tu papá, como que se queda que no supo quién le habló. Entonces se le tiene que repetir 2 o 3 veces y se tiene que casi enseñar qué es lo que se les está queriendo decir. Y entonces es cuando comprende la instrucción y ya la cumple. Pero de primera entrada no comprende las instrucciones. Imagínense en un juego que le digan, tú vas a correr 20 pasos de aquí a allá y ahí te tienes que parar y de ahí vas a dar la vuelta y luego vas a venir con tu compañero y le vas a decir que tiene que caminar los pasos que tú quieras. El niño no va a poder hacerlo. Y si en la escuela la maestra le dice, saquen su cuaderno y van a iluminar el dibujito que les voy a dar, y lo van a pegar en su hoja, en su cuaderno, el niño no va a poder seguir esas instrucciones. Hay veces que yo les hago la evaluación a los niños en esta edad, es una evaluación diferente a la que les hago a los niños de 3, 4 años, de 2, 3, 4 años, es muy diferente. Entonces aquí ya vemos comprensión de instrucciones, comprensión de palabras, cuántas palabras puede repetir, y si no puede repetirlas, imagínense, si yo le digo 3 palabras y no me repite las 3, ya hay un problema de comprensión. Si me puede repetir las 3, le aumento a 4, luego a 5, luego a 6, y así hasta ver qué tanta cantidad de palabras puede comprender el niño en una sola emisión. Y si no las puede repetir, imagínense lo que le está pasando en la escuela cuando la maestra habla y explica las reglas de ortografía, las reglas de las matemáticas. Imagínense lo perdido que se siente la criatura. Y luego vamos a la casa y le decimos, es que eres un flojo, eres un burro, eres un esto, y lo estamos insultando y lo estamos minimizando. Y el niño lo que tiene es un problema de comprensión, ¿sí? Entonces necesitamos atender esto. Tiene también falta de control y manejo del lápiz y las tijeras. Para él es muy difícil cortar papel con las tijeras, muy, muy difícil. Por eso es importante que vayan al kinder desde el primer año, desde 3 años que entren al kinder, para que ellos aprendan a recortar, aprendan a usar el lápiz, aprendan a todas las actividades de motricidad fina que necesitan tener para poder adquirir una lectoescritura. No es ir a jugar nada más al kinder. El kinder tiene sus objetivos y tiene sus porqués, tienen que los niños asistir a este nivel. Y algunos padres dicen, no, es que está muy chiquito, lo voy a meter al otro año. No, ya este año ya no, para el siguiente. Entonces no saben el daño que le están creando a sus hijos, y ahí estamos viendo la falta de disciplina que tienen los padres con ellos mismos y la falta de disciplina que le están creando a sus hijos. Entonces el niño tiene que seguir una secuencia de enseñanza para poder lograr los objetivos escolares. Y si nosotros se los estamos coartando, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos? Entonces, imagínense, si tiene problemas para agarrar la tijera, mucho más problemas para agarrar el lápiz, que es una posición de la mano mucho más fina
que el agarrar las tijeras, ¿sí? El niño tiene problemas para la lateralidad cruzada, esto es, tocarse la rodilla derecha con el codo izquierdo y la rodilla izquierda con el codo derecho. Hacer estas lateralidades para un niño con un niño con necesidades especiales es muy, muy difícil. Cuando él nos está presentando esto, es una situación extremadamente difícil para la criatura. Otro de los síntomas es que tiene escasa habilidad social, ¿sí? A él no lo integran en los juegos porque no comprende instrucciones del juego. Entonces el niño se siente rechazado. El niño siente que no embona en su escuela porque los amiguitos no quieren que él juegue con ellos. Y es un niño que no se integra socialmente. Entonces tiene problemas. Él quiere, pero no lo logra. Entonces siempre es rechazado porque no comprende instrucciones. Entre los 7 y 11 años, o sea, el complemento de la primaria, ¿qué nos va a presentar un niño con probable dislexia? Un niño de entre los 7 y los 11 años ya debe de tener una lectura de comprensión bien afirmada. Entonces, la lectura con errores es dificultosa y lenta en un niño con esta necesidad, ¿sí? Siempre está leyendo en forma silábica. Cuando termina de leer la palabra y le preguntamos ¿qué dijo? ¿Qué dice ahí? El niño no sabe qué dice. Entonces, no puede comprender un enunciado completo. Entonces, imagínense una lección. Un niño de 7 años para 8, que ya está entre segundo y tercer año, está presentando estos errores. Imagínense en tercer año, que es tanto leer y leer y leer, ¿qué hace una criatura en tercer año? Y ahora que ya no se puede reprobar, para mí es un error terrible que no se pueda reprobar a los niños, porque no se les va a afectar emocionalmente, se les va a ayudar, porque más afectación emocional hay en que lo promuevan a un grado en el que él no está preparado para estar. Mejor que repita un grado y consolide su aprendizaje, sobre todo primero y segundo, a que lo vayan pasando para que él vaya aprendiendo en los grados superiores. Si no pudo con lo poco, ¿cómo va a poder con lo mucho? Entonces ahí tenemos que estar nosotros pues pidiendo a los maestros, estar pendientes de que nuestros hijos, si tienen la necesidad, de apoyarlos, y si no tienen la necesidad y están presentando dificultades de aprendizaje, pues dejarlos en el grado que corresponde para que ellos puedan consolidar ese aprendizaje que deberían de tener. Tienen comprensión lectora escasa, ya les decía por qué, porque al leer no comprenden, leen tan despacito y van descifrando letra por letra que no pueden comprender su lectura. Invierte letras, números y palabras. Aquí sí ya es una situación problemática porque ya está entre segundo y tercer año, entre segundo y sexto año. Si todavía invierte letras, si invierte números y si invierte palabras, el problema sí está presentándose, pero eso lo tiene, insisto, lo tiene que determinar un neuropediatra, no los maestros, no las psicólogas. Lo tienen que determinar un especialista en cerebros, porque nosotras detectamos que hay señales de alarma, pero no podemos diagnosticar. Eso se hace con un estudio en su cabecita. Tiene dificultad para trasladar el pensamiento oral al escrito. Si yo le digo al niño, a ver, platícame qué hiciste en el transcurso del día, y me cuenta lo que él se acuerde, de que siempre es muy poquito lo que, cuando un niño tiene problemas, cuando no tiene problemas se desplayan platicando todo lo que hicieron, y hasta los tenemos que ir midiendo y decirles, a ver, más poquito, vamos a ver de lo que ya me platicaste, ahora escríbemelo. Entonces, cuando el niño presenta dificultades, no puede escribir lo que él platicó. Entonces, eso nos da otra señal de que hay una situación de alerta ahí. También el niño presenta mala ortografía. Bueno, ahorita podemos decir que todos tenemos dislexia, porque cómo hay problemas de ortografía. Yo no sé, cuando yo estaba en la primaria y en la secundaria, la ortografía era algo que nos traían, pero sí, como si fuera el peor pecado, y entonces ahora yo veo una mala ortografía y ¡fum!, siento el golpe en el pecho, digo, ay, Dios mío, hay que corregir esto, y siempre me están brincando las ortografías, pero eso ya no se practica mucho en la escuela.
Entonces, el niño con dislexia pues tiene mala ortografía, pero si no se le corrige, ¿cómo vamos a saber si realmente la tiene, si no se le ha enseñado cómo va la ortografía? Entonces ya nada más se le deja al niño que escriba como puede y se entienda. Y ahora con eso de la escritura actual en los celulares y en las computadoras o en el Facebook, Dios mío, eso es un atentado contra la lectoescritura, porque escriben tan cortado, nada más quieren darle significado de sílaba a una letra que nos confunden tanto, y hay que estar de verdad utilizando muchas estrategias de predicción para poder aprender, comprender lo que nos escriben. Entonces, si esto le estamos permitiendo a los niños, si las maestras están escribiendo de esa manera, ¿cómo le van a corregir al niño una ortografía? Entonces, necesita el maestro dejarse de actualizar en las redes sociales y no escribir así, escribir completo para que tenga esa habilidad de detectar cuando un niño está presentando un problema de ortografía. El niño confunde la derecha y la izquierda. Entonces, volvemos con la lateralidad. El niño siempre le dicen, levanta tu mano derecha y levanta la izquierda. Mueve tu pie derecho y mueve el izquierdo. Entonces, ahí tenemos un problema y se tiene que trabajar la lateralidad para que el niño pueda ir organizando su cerebro. La letra es ilegible y desordenada. Un niño que tiene una disortografía se llama, no es disgrafía y disortografía. Entonces, cuando presenta esto, es porque tiene un problema y empiezan con problemas emocionales. Y esto les afecta muchísimo en su escritura. No podemos entender. Decimos que los doctores tienen la letra ilegible. Bueno, pues ahí fue porque escribían tan rápido en la carrera y tenían que tomar sus apuntes a 1000 por hora que fueron perdiendo su escritura. Pero en un niño, cuando tiene disortografía y es ilegible, su letra es ilegible y desordenada, necesitamos entender que hay una situación ahí que hay que atender. Tiene mala pronunciación de las palabras. El niño siempre confunde. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención un chiquito que llegaba y me decía, papá piano toca. Ahí no está organizada su estructuración de pensamiento, y esa es una forma de darnos cuenta que tiene mala pronunciación de las palabras en cuanto a organización estructural. Aparte, tienen la mala pronunciación en cuanto a decir una letra por otra, a decir igual perro, pelo, casa, cada, o cala, o no dicen la K, dicen la asa, porque no pueden decir la K, entonces se brincan letras y todo eso. Entonces tenemos que entender que los niños con mala pronunciación en esta edad es que ya hay un problema bastante fuerte. Tienen dificultad para nombrar objetos. Si le mostramos un objeto al niño de manera tangible, por ejemplo, vamos a decir una manzana, y el niño no la pronuncia correctamente. Aquí nos están poniendo una imagen de una Coca-Cola y dice Totatola, y exactamente no está pronunciando la C y está cambiándola por la T. Igual había un chiquito que me decía, la tamisa, maestra, la tamisa. Entonces, la camisa en lugar de la tamisa en lugar de la camisa. Todo esto nos está indicando que hay una situación de necesidad. Y mucho más va a presentarse cuando hay que meter otro idioma. Ahorita con eso del inglés en las escuelas, los niños en primaria están consolidando su lengua materna, y les metemos otro idioma. Está bien, muchos niños lo pueden hacer, la mayoría lo pueden hacer, pero cuando hay una dificultad en un niño que tiene este tipo de necesidades, es muy difícil para él adquirir otro idioma. No podría manejar 2 idiomas. Entonces, bueno, podría, pero con un tratamiento. Sin tratamiento no podría. Y tenemos los niños de 12 años o más, cuando ya están en secundaria o en la preparatoria. Tienen problemas de concentración en lectura y escritura. Imagínense, si todo es resúmenes, todo es hacer análisis de lecturas, ¿cómo se las estarán viendo esas criaturas? Por eso hay tanto fracaso escolar.
no se atendió en los primeros grados y entonces el niño va arrastrando ese problema hasta llegar a secundaria, llega a la preparatoria. Por eso hay tanta deserción escolar en esos niveles, porque los niños no pueden con la carga educativa porque no han logrado consolidar su lectoescritura. Presentan falla en la memoria a corto plazo. Fíjense nada más, van muchos niños de la escuela a la casa y se suben al camión y ponen su mochila en el asiento de al lado. Y a la hora de bajarse se bajan y la mochila no bajó. Se les olvidó en ese corto trayecto de la casa de la escuela a la casa o de la casa a la escuela. Se les quedan las mochilas en los camiones, se les quedan en la parada del camión, se les quedan. Nos ha pasado tantas veces que las mochilas se quedan olvidadas en los lugares más insospechados, donde uno dice, ¿cómo se te va a olvidar en ese lugar? Pues se olvida, porque el niño tiene problema de memoria a corto plazo. Entonces, si tiene memoria a corto plazo, falla en la memoria a corto plazo, ¿cómo queremos que guarde información durante lo que dura el bimestre para calificar? ¿Cómo va a poder guardar los conocimientos que estuvo adquiriendo durante el bimestre para lograr hacer un examen? Es muy difícil. Por eso hay niños que reprueban muchas materias y, como dicen algunos, hasta el recreo. Entonces necesitan ellos entender que hay un problema que necesita ser atendido. Continúan con problemas de comprensión lectora, siguen sin entender lo que leen, siguen presentando ese mismo problema. El niño interpreta mal la información, lee una cosa y entiende otra, y la vuelve a leer y entiende otra, y la vuelve a leer y no le entró lo que entendió, lo que necesitaba entender. Entonces necesitan ayuda para poder comprender lo que están leyendo. Tiene serias dificultades para organizar el espacio. Si ustedes revisan el cuaderno de un niño con este problema, van a ver que su letra, su cuaderno está en una forma tan fea, se ve hasta sucio, cuando el niño lo único que hizo fue escribir y no se le entiende nada y está todo desorganizado. Si le dicen, tráete un cuaderno para español, otro para matemáticas, otro para ciencias, otro para biología, etcétera, el niño en el cuaderno de español no entiende por qué no puede escribir lo de biología. No puede entender por qué no va a meter sus cuentas de matemáticas ahí. Entonces, cuando usted le pide los cuadernos para revisión al niño, le va a traer un relajo de cuadernos. Todo revuelto, todo mal organizado, todo hecho decía un amigo, un checkmerek, pero es una verdadera revolución ese cuaderno. Entonces, tenemos que ver que los niños necesitan que les ayudemos a aprender a organizarse desde los primeros grados escolares. El niño con esta necesidad no planifica el tiempo. Él empieza a trabajar, pero se para a sacar punta, se para ir al baño, se para porque se le cayó el borrador, se para porque su amiguito le va a preguntar qué era lo que tenía que hacer, y se para y pierde el tiempo totalmente, y llega la hora del recreo o de pasar a otra clase, y el niño todavía no empieza con la actividad que tenían que realizar. Entonces, la maestra tiene que estar muy pendiente para que esa criatura inicie su actividad y la termine, y él aprenda que lo que empieza lo tiene que terminar. Hay niños que también inician a escribir en su cuaderno, pero de abajo hacia arriba. Entonces no entienden cómo es la organización del cuaderno, donde tienen que escribir del primer renglón hacia el último. Ellos empiezan por el último para terminar en el primero, y luego la maestra está viendo hasta Visco para poder calificar esos cuadernos. El niño trabaja con una lentitud tan grande que cualquier tortuga le ganaría. Entonces, es muy lento para hacer sus actividades, muy, muy lento. Algunos niños llegan a la escuela y se pasan con una actividad toda la mañana. Imagínense cuando los demás niños ya hicieron 4 o 5 actividades o hasta más, y el niño no terminó la primera. Entonces, ahí tenemos que estar viendo que nuestros niños tienen que aprender a tener un poquito más de habilidad, y esto es con ayuda médica.
Tienen dificultades en las relaciones sociales, seguimos con las dificultades en relaciones sociales. Esto lo van a presentar mucho tiempo hasta que se les atienda. Si no se les atiende, no se supera. No se supera jamás, ¿eh? Entonces, el niño puede ir haciendo anclajes y puede ir viendo cómo se las capotea en la escuela para poder lograr un poquito, pero no logra totalmente. Entonces siempre va a ser un niño que siente que es un fracasado, siempre va a ser un niño que siente que no puede y ahí está luchando porque le están exigiendo y porque él quiere quedar bien con sus papás y porque quiere quedar bien con el maestro o con la maestra y quiere que vean que sí se esfuerza, pero nunca sus esfuerzos van a ser suficientes para lograr un aprendizaje significativo. Entonces va a ser un niño con fracaso escolar aunque no repruebe, ¿sí? Aunque no repruebe, fíjense, aunque vaya pasando de año y le vayan haciendo creer a fin de cursos que sí tuvo un promedio de 6 y que pasó, no llegó al 6. Entonces el niño siempre va a ir en la escuela con un problema de rezago escolar. Tiene dificultades en las relaciones sociales, como les decía, evita leer, evita escribir, evita hacer cálculos porque todo se le hace tan difícil, que me recuerda a esa película que decía, es que es dificilísimo. Claro que para el niño es dificilísimo cuando no se le ha presentado la ayuda necesaria desde el primer momento. Entonces, si los padres están, como decía al principio, haciendo sus tareas con sus hijos y están pendientes de cómo van en la escuela, se van a dar cuenta de las dificultades de sus niños. Y cuando un padre se sienta con su hijo, es a tener un deleite con la tarea, es a tener un encuentro agradable con el aprendizaje, no es a estar tratando de decirle al niño, es que apúrate, eres un flojo, apúrate, no te apuras, no, mira, todo lo haces mal, todo lo haces sucio. O sea, no es criticar al niño, es ver por qué está teniendo este tipo de situaciones y encontrar una solución para poderlo ayudar. No se trata de estarlo critique y critique y critique. Imagínense, el niño quiere quedar bien con sus padres, quiere quedar bien con la maestra, pero si el papá le está diciendo, es que eres un sucio, es que eres un flojo, es que no te apuras, es que mira cuánto tiempo, es que están desesperados para irse a descansar los papás, entonces no quieren estar pendientes de la tarea de los hijos. Y luego los mandan a la escuelita, y en la escuelita no hay tampoco la ayuda necesaria. En la escuelita van a continuar con el martirio escolar porque no tienen la ayuda que realmente necesitan para poder estar ellos adquiriendo ese conocimiento. Sí aprenden un poquito, sí logran, pero mínimamente. Y toda la vida van a necesitar escuelita, y toda la vida van a necesitar ayuda, y toda la vida van a necesitar, porque no es la ayuda que requieren. Requieren ir con un médico neuropediatra para que les identifique su problema y de ahí puedan ellos tomar el medicamento si es que es necesario. No siempre es necesario, el médico les va a indicar y una vez que empiecen con su tratamiento, van a ver el cambio tan radical de sus hijos y van a ver que empieza a ser un niño triunfador y van a ver que es realmente una persona que puede tener grandes éxitos, pero eso depende también el 90% de los padres, 90% de los padres. Cuando un maestro les dice, su niño tiene estos problemas, empiecen a preocuparse y a atenderlos. ¿Sí? A atenderlos. Primero confirmen en casa que realmente el niño tiene estas dificultades y después busquen ayuda con un neurólogo y vayan y búsquenlo para que un neuropediatra, neuropediatra, y entonces van a poder ustedes estar dándole a su niño lo que él necesita. El niño cuando tiene en estas edades, sobre todo en la secundaria y bueno, desde fines de primaria, empieza, o desde que él se da cuenta que no puede, empieza a presentar depresiones, empieza a presentar ansiedad. A partir de esta edad, si no se detecta ya, las dificultades serán muchas y difíciles de solucionar, ¿sí? Entonces, no es que el niño sea, no existen niños flojos, no existen niños que no quieran aprender, existen niños con necesidades especiales y nosotros como padres tenemos que estar pendientes para ayudarles.
Y recordemos, necesitamos estar pendientes, necesitamos usar estas siete puntos que necesitamos usar con nuestros hijos. Enseña, ama, instruye, valora, anima, guía e inspira a tu hijo. Pero eso lo hacemos los padres y muchas veces los maestros. Entonces, pero no siempre. Y no estemos pensando que el maestro lo tiene que hacer. Es responsabilidad de los padres, es responsabilidad de aquellos que tuvieron el valor de decir, sí quiero, sí le digo sí a la vida y traigo un hijo al mundo. Y entonces ese hijo necesita toda tu atención, necesita todo tu empeño para poder ser ese líder, ese padre o madre de familia que está para ser imitado, para que el hijo lo admire, que realmente lo admiren porque es un padre que ama, que enseña, que instruye, que valora, que anima, que guía y que inspira a sus hijos. Y por favor, no dejen de estar pendientes de sus criaturitas que necesitan todo el apoyo de ustedes, necesitan todo el apoyo de papá y mamá para poder ser instruidos. Y como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto tiene que ver con la fe, con que el niño tenga fe en Dios, que tenga fe en que va a ser un buen ciudadano, una persona honesta, pero también tiene que ver con un niño que tiene que es instruido en el conocimiento, porque dice la Biblia también que Jesucristo crecía en estatura, en edad y en conocimiento. Entonces necesitamos darle a nuestros hijos todo esto que ellos requieren, crecer en tamaño, en edad y en conocimiento. Y nosotros se lo tenemos que transmitir. Tenemos que hacerlo en casa, tenemos que hacerlo en las escuelas, tenemos que hacerlo donde el niño lo requiera. Y pues estar dispuestos siempre a apoyar a nuestros hijos, estar dispuestos siempre a darles lo que ellos requieren. Y muchas veces siempre requieren disciplina, siempre requieren esa disciplina en amor. Y pues espero que Dios les ilumine, que Dios les instruya a ustedes para poder instruir a sus hijos y que puedan tener ese deseo de tener hijos triunfadores. Todos queremos tener hijos triunfadores. A todos nos encanta ver a nuestros hijos en el cuadro de honor. A todos nos gusta que nuestros hijos sean tomados en cuenta por ser los niños ejemplo. Pero para ser niños ejemplo necesitamos ser padres ejemplares. Y para eso hay que trabajar todos los días, toda la vida, porque no dejamos de ser padres nunca. Entonces, que Dios les dé la sabiduría que necesitan para poder guiar a sus hijos y que puedan ellos tener ese éxito que nosotros deseamos para cada uno de nuestros hijos. Que Dios les bendiga.